Shalom. En esta ocasión, este Shabbat, que es la lectura de la última porción, bueno, técnicamente es la penúltima, ¿no? Siempre se lee la porción Hasinu, que es son 54 porciones, ¿no? Le Hasinu es la porción 53. Y digamos es técnicamente la penúltima porción. Y la última porción normalmente no se lee en Shabbat. Es una porción que siempre se guarda para leerla en Simchat Torah, que es la festividad, es una festividad que es después de toda la semana de Sukkot, y luego viene después de Sukkot Shemini Atzeret, el siguiente día que acaba Sukkot, ¿no? El octavo día, y entonces va Shemini Atzeret y normalmente el siguiente día es Simchat Torah, y en este día de Simchat Torah se acostumbra a leer la última porción de la Torah, que es esta porción de Hasinu. No, que es hay una última porción después de Hasinu, pero siempre se lee un Shabbat Hasinu, y normalmente el siguiente Shabbat normalmente ya empieza otra lectura con Génesis, por decirlo así. Entonces hay, por decirlo así, nunca se hace así leer la penúltima, porque, por decirlo, no terminas de leer la Torah, sino te saltas de la penúltima a la primera, y entonces nunca leíste técnicamente en Shabbat la última porción, y no puedes decir que acabaste la Torah y entonces te saltas a la primera y sigues leyendo el ciclo de la Torah. Esa es la costumbre, que se lee la porción 53, la porción 54 ya no se lee en Shabbat, sino esa se guarda para leerla en Simchat Torah, que normalmente es muy común, no cae Shabbat, y normalmente es Hasinu, y el siguiente Shabbat es Bereshit. Ok, pero ahora en esta ocasión, este año, sucedió que las festividades de este mes, las festividades empezaron a caer en Shabbat, como el primero de Tishri, Yom Teruah, y Sukkot va a caer en Shabbat. Entonces quiere decir que leímos Hasinu para Shabbat, y técnicamente ya no hacemos una lectura de Shabbat, entonces pero el próximo Shabbat cae Sukkot, que no se hace lectura de la Torah. Entonces, bueno, no se hizo lectura de la Torah, y pasan los 7 días de Sukkot, y el siguiente Shabbat cae Shemini Atzeret, que tampoco se hace lectura de la Torah, y ya el siguiente Shabbat después sería el Shabbat donde se lee otra vez Bereshit. Empezamos a leer otra vez la Torah. Entonces ahora, como cayeron estas festividades en Sukkot, pues no estamos leyendo porción, quiere decir que se leyó Hasinu, y entre comillas pues es la porción 53, la penúltima, pero ya no vamos a leer más porciones en Shabbat hasta pues va a estar Sukkot, y luego el Shabbat de Shemini Atzeret, y luego ya vamos a leer pues esta porción de Bereshit. O sea, empezamos otra vez las lecturas. Pero bueno, hay que tomar en cuenta eso, que así va a pasar, ¿no? Ahora, porque cayeron las festividades en Shabbat. Pero entonces sí está pasando esto que les digo. No leemos Hasinu, y la próxima lectura va a ser Bereshit. Van a pasar varios Shabbats, pero porque las fiestas están cayendo en Shabbat.
pero no se está haciendo lectura. Bueno, dicho esto, esta porción de Jacino es un cántico, ¿no? Y es parte de lo que del último mensaje de Moshe al pueblo de Israel, ¿no? Y pues es un canto, ¿no? Es poesía, ¿no? Y es un cántico, para ver, pues, si de esa forma entiende el pueblo de Israel, ¿no? El problema principal que hemos tenido, tenemos la Torah o la instrucción de la Torah y el Eterno nos está dando esta instrucción y el pueblo de Israel, ¿no? Pues a veces está teniendo problemas para cumplir con la instrucción, ¿no? Y bueno, tuvimos estos eventos, ¿no? Del día del juicio, ¿no? Este día de Yom Teruah. Qué bueno es saber cómo estamos en el año, ¿no? Y luego vienen unos días, que les llaman los días terribles, ¿no? Pero pues es para ver cómo estás con la relación con el Eterno, ¿no? La diferencia entre el primero del mes séptimo y el día, el que va a venir, el día de Yom Kippurim, o como le llaman comúnmente Yom Kippur, ¿no? Uno es el día del juicio y se ven cómo estamos en general, ¿no? Cómo estamos con respecto a las instrucciones que da el Eterno. Y claro, siempre hay estos arrepentimientos y estas cosas que nos damos cuenta que no hicimos bien. Y especialmente, digamos, toda la temática del día del juicio de Yom Teruah, del día primero, es pues cómo hicimos las cosas con respecto a las demás almas. Y el día de Yom Kippur es un día muy especial, es un día que lo definen como el más santo de todo el año, ¿no? Especial, ¿no? Esto es el Eterno, por decirlo así, se acerca a Malhut, ¿verdad? Y estamos acercándonos, o se está acercando el Eterno, ¿no? Y puedes tener una comunicación directa con el Eterno. Y entonces ahí el cuidado o la temática principal es la relación con el Eterno. Entonces ahí, aunque también le llaman el día del perdón, ¿no? El día de la expiación, recibe varios nombres, ¿no? Este perdón o esto que está pasando con respecto a las cosas que hicimos mal, está centrado en las cosas que hicimos mal, transgresiones o fallas o como le queramos llamar, ¿no? Hicimos mal con respecto a la relación que tenemos con el Eterno. Entonces ahí ya se deja de lado, ¿no? La relación con los demás, ¿no? Ahí se está centrando, es un día especial de la relación entre el Eterno y nosotros. Y entonces por eso es un día tan especial, ¿no? Ok, los problemas o los asuntos que tenías pendientes con los demás o con la sociedad o aquí en este mundo, esos los tenías que haber arreglado para Rosh Hashanah, ¿no? Para el principio del mes, ¿no? Que era el día de Yom Teruah y era un día de juicio, ¿no? Y bueno, tenías unos días para revisar eso, cómo te había ido. Y claro, esa es la cosa que estabas trabajando desde Elul, ¿no? Claro, se trabajan genéricamente todos los problemas, las transgresiones, los errores, todas las cosas que hacemos mal en general, contra las demás almas y contra el Eterno. Pero bueno, a la hora de dividirlos ya en
día del juicio, ¿no? O este sentido de estos días en que se va a sellar el libro de la vida, ¿no? Especialmente en Yom Kippur, es la temática de cómo estamos nosotros con la relación con el Eterno. Y entonces quiere decir que el objetivo principal de esta fiesta, no comúnmente llamada Yom Kippur, pero si leemos en la escritura, ¿no? En la Torá o algunas otras escrituras que hacen referencia al día, la palabra que está escrita está Yom HaKippurim. Esto es, dice, no dice el día de la expiación, sino está en plural, ¿no? Y está puesto, o sea, no nomás un día así como día de expiación, así tal cual, sino el día de las expiaciones, por decirlo, está en plural. Y siempre está puesto Yom HaKippurim, ¿no? Con un artículo al principio, una Hei primera, y luego la palabra Kippurim, ¿no? Que es lo mismo que Kippur, que sería singular, pero Kippurim es plural. Y entonces siempre toda la escritura, es más, cuando leemos leyendo partes del Talmud, cuando hablan del día, ¿no? En el Talmud aparece Yom HaKippurim, o sea, completo. No aparece este término Yom Kippur, aunque hay veces, y sí he visto, ¿no? Traducciones del Talmud al inglés o a otros idiomas, ¿no? Que lo traducen y le ponen Yom Kippur, ¿no? Pero pues en hebreo o en arameo, depende del idioma original del Talmud donde lo hayan sacado, dice Yom HaKippurim. Entonces, nomás hay que tener en cuenta que siempre está completo esta frase en plural, Yom HaKippurim, ¿no? Y entonces el objetivo principal del día es reconectarnos con el Eterno. Muy importante, porque así como Hasinu es una temática o un canto para que no se nos olvide el Eterno, ¿no? Y está puesto el cántico de tal forma que está diciendo Moisés, van a entrar a la tierra y lo que va a pasar es que se van a olvidar del Eterno, ¿no? Sí, van a tener todas las bendiciones del Eterno, ¿no? Pero pues ahí van a estar muy a gusto, van a engordar y olvídense, se olvidaron del Eterno. Y eso es justamente olvidarnos de las instrucciones del Eterno o esta relación que tenemos con el Eterno, pues es justamente lo que tratamos de reparar en este día de Yom HaKippurim, ¿no? Y de eso se trata el día, reconectarnos con el Eterno. Y entonces es un día muy especial, ¿no? Que se dice que se acerca Binah a Malhut, ¿no? Justamente para hacer más fácil esta reconexión. Y entonces eso es lo que tenemos que estar pensando en el día, ¿no? Es muy común que se le llame Día del Perdón, ¿no? Con respecto a que históricamente, ¿no? Subió Moshe al monte a hablar con el Eterno, ¿no? Y al asunto de las tablas, bajó, y cuando bajó, pues estaban en el asunto del becerro de oro, porque se había tardado Moshe en bajar, y bueno, se destruyeron las primeras tablas, y por todo lo que pasó, volvió a subir otra vez al monte Moshe para pedir clemencia al pueblo de Israel, ¿no? Que sí los perdonara. Ya bajó Moisés y ya informó al pueblo de Israel que parece que sí nos va a perdonar, ¿verdad? Y entonces ya subió con otras tablas para que se escribiera con ahora sí que la ponen así, ¿no? Con el dedo de Dios, estuviera las tablas del testimonio, ¿no? De que hay pacto con el Eterno. Y finalmente cuando vuelve a bajar con estas segundas tablas, ¿no? Otra vez subió 40 días y 40 noches y volvió a bajar con las tablas
bajó justamente en un día 10 del mes séptimo, en 10 de Tishri, esta celebración que estamos haciendo de Yom Kippurim, ¿no? Y justamente cuando baja con las tablas, que quiere decir, ¿no? Era el testimonio de que el Eterno nos había perdonado. Y entonces por eso se denomina el día del perdón. Pero no es porque nos apenas íbamos a saber si nos perdonaba, ¿no? Es porque ya nos perdonó, ¿no? Y entonces ese es el simbolismo del día, ¿no? Pero pues es un día en el que está diseñado para que entendamos cómo es la relación con el Eterno y pues estos detalles que hemos hecho mal, ¿no? Y claro, cuando había templo, ¿no? Se hacían una serie de ofrendas, ¿verdad? Ahí está este asunto de los cabritos que se escogían, ¿no? Uno lo llevaban allá al desierto con Azazel y el otro era el que se ofrendaba en el templo. Pero pues ahorita no hay templo, ¿no? Aunque sigue estando los escritos, ¿no? En el Talmud, que es una serie de libros, ¿no? Hay un libro, le llaman tratado, digamos, es la forma en cómo se denominan los libros del Talmud, tratados, ¿no? Y hay tratados de todos los temas, ¿no? El tratado de Shabbat, y entonces va a decirles todos los detalles, lo que usted quería saber sobre el Shabbat, ¿no? Todo está ahí. Y las discusiones de los rabís acerca del Shabbat y todos los temas escabrosos que muchas veces están puestos ahí en el Talmud, justamente para entenderlos. Y así hay un tratado que se llama, el libro que se llama Yoma. Yoma es una palabra en arameo para describir al día de Yom Kippur, ¿no? Y entonces en ese tratado, en ese libro de Yoma, pues está todos los detalles sobre los dos cabritos y cómo se hacía todas las cosas que hacía el sacerdote y los levitas y digamos, en caso de que hubiera templo, ¿no? Pues ahí están todas las instrucciones muy detalladas de cómo podríamos hacer eso en un templo. Pero pues ahorita no hay templo, ¿no? Pero pues allí siguen estando los detalles, ¿no? Y claro, para este día, ¿no? Es muy conocido, ¿no? Y está puesto en la Torá, ¿no? Además del Talmud, que ya sabemos que todo lo del Talmud pues son discusiones o son pues comentarios sobre la Torá. No hay otra temática en el Talmud, ¿no? Todo es lo que dice la Torá. Y claro, se trata de este sentido, ¿no? Del sentido de por qué se ayuna o todo el ayuno que hay en ese día, ¿no? En el Talmud está puesto que hay 5 prohibiciones principales, ¿no? Ok, está el ayuno total, ¿no? No líquidos, no bebidas, no comida, ¿no? Y bueno, luego hay otro tipo de prohibiciones como es no lavarse el cuerpo, no perfumarse, no ungirse, no usar calzado de piel, ¿no? Y no hay relaciones sexuales. Ok, eso es así en grandes términos. Pero pues se trata de restringirnos de ciertos placeres y comodidades, ¿no? De bellezas de este mundo. Ok, habría que entenderlo, ¿no? La Torah está poniendo, ¿no? En Levítico 23, está poniendo en el 23-27, ¿no? ¿Qué son las directivas principales de qué se hace en el día séptimo, ¿no? En el día 10º del mes séptimo. Así la pone, ¿no? Día 10º del mes séptimo. Y dice, pues este día va a ser Yom HaKippurim,
o sea, le está poniendo este término, ¿no? El término Kippur o capará, quiere decir cubrir o tapar, ¿no? Y justamente lo que se está cubriendo, ¿no? O aplacando, ¿no? De alguna forma, pues es estas transgresiones que hemos hecho con respecto a la relación que tenemos con el Eterno. Y eso es lo que estamos cuidando en esas transgresiones, ¿no? Y los cuales estamos tratando de reparar, ¿no? Y entonces está diciendo que pues este día va a ser Mikra Kodesh, o sea, va a ser una ocasión sagrada o muy santa, ¿verdad? ¿No? Y además está diciendo en ese versículo, ¿no? Que debemos, y las traducciones dice afligir nuestra alma, ¿no? La palabra alma que están usando ahí es nefesh, o sea que se están refiriendo al alma pegada al cuerpo, ¿no? Al alma más baja, al alma de Malhut, ¿no? La parte, porque pues el alma sabemos que está unida y tiene diferentes niveles del alma, ¿no? Ruach y Neshama y más para arriba. Está conectada el alma, pero ahí te está hablando sobre usan una palabra que es anitejem, que es esa palabra es la que traducen como aflicción, ¿no? En hebreo moderno esa palabra llega a traducirse hasta como tortura. Pero si nos vamos a la raíz y su uso en el hebreo clásico, en el hebreo bíblico, ¿no? La raíz de esa palabra es la palabra ani. Ani quiere decir pobre. Y entonces ahí lo que está diciendo la escritura es que debemos empobrecer nuestra propia alma, ¿no? O sea, debemos practicar una especie de nosotros mismos, hacer una restricción de nuestra alma. Y esa restricción justamente es este ayuno que estamos haciendo. O sea, ¿cómo es esta restricción? Le estamos quitando todos los placeres y las cosas agradables, las comodidades al alma animal, ¿no? El alma animal pues es la que está activa para que viva nuestro cuerpo, ¿no? Es la que está pegada al cuerpo y está pendiente de todas las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? Y el cuerpo pues básicamente su necesidad principal es alimento, es comer, ¿no? Que es lo que mantiene pegada el alma al cuerpo, la comida. Y pues todas las necesidades para poder vivir, ¿no? Y son estos asuntos, ¿no? Que justamente son las restricciones del día, ¿no? Que es empobrecer el lado del cuerpo, ¿no? Y entonces ya no hay por ejemplo, la restricción de lavarse el cuerpo. Hay esa restricción solamente porque estás empobreciendo el cuerpo, o sea, en ese sentido, ¿no? Para que no estés pensando en que voy a salir y voy a estar, voy a disfrutar el agua, voy a bañarme y voy a sentir el agua en mí que cae muy rico. No, nada de eso, ¿no? Vas a estar, entre comillas, sin bañarte, ¿no? Y ya no es tan cómodo, ok. Todo se trata de despegar el alma del cuerpo, ¿no? Todos estos placeres del mundo físico son lo que pegan el alma al cuerpo, ¿no? Especialmente la comida, especialmente ciertos placeres, y por eso hay la restricción de las relaciones sexuales, ¿no? Todo lo que pega el alma al cuerpo, para despegar un poco el alma del cuerpo y que el lado del alma atienda la relación con el Eterno, la unión que debemos de atender principal, que es la con el Eterno.
¿no? Reparar todo lo que haya que reparar, ¿no? Reconciliar estos errores, estas faltas, estas cosas que luego nos fallan con respecto a la relación del Eterno y reconciliarnos con Él, ¿no? Entonces de eso se trata el día y eso está orientado el día. Es un día que la realidad, y ya se los he explicado algunas otras ocasiones, ¿no? Es un día que debería ser un día de gozo, es un día de felicidad. ¿Por qué? Porque se está acercando el Eterno y nos está permitiendo componer la relación con Él, ¿no? Poder estar bien con Él, perdonarnos todas estas faltas que tenemos, ¿no? Y justamente se trata de ser sinceros y aceptar que hemos tenido faltas, que nos fallan muchas cosas. Y es parte de pues todo el proceso de Yom Kippur, ¿no? En Levítico 23, 27 que estamos leyendo, ¿no? Al final dice que deberíamos de presentar una ofrenda de fuego, así la pone, ¿no? Ok, sabemos que en el lado del judaísmo, ¿no? Están conscientes que no hay templo, ¿no? Entonces todas estas ofrendas no se pueden presentar como tal, pero pues en la práctica pues se sustituyeron las ofrendas por tefilá, por oraciones, ¿no? Y entonces hay cierto tefilá, ¿no? Ciertas oraciones, ¿no? Lo común es que, digo, yo lo estoy poniendo en sentido de los judíos muy observantes, porque los judíos normal a veces tampoco hacen tantas oraciones, ¿no? Pero bueno, como está puesto, ¿no? Es que debería de haber 3 oraciones diarias, ¿no? Una en la mañana, se llama Shaharit, uno a mediodía, ¿no? Se llama Minja, y uno en la tarde, que se llama Arbit. Ok, debería de haber 3 oraciones diarias, ¿no? Y digo, hay la explicación, ¿no? Que una viene de Abraham y otra de Jacob y otra digamos, son todos los padres, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Tenemos las 3 oraciones. Ok, esas deberían de ser 3 diarias, ¿no? Y esas son las ofrendas que se presentan como si hubiera templo, ¿no? En Shabbat, normalmente, si nos ponemos ya a leer todos los detalles, ¿no? Hay una ofrenda especial de Shabbat. Y entonces, en las sinagogas, ¿no? Y lo pueden ver en un sidur, ¿no? Hay una oración extra. Entonces, normalmente se ora 3 veces al día y en Shabbat se ora 4 veces. Hay una oración, normalmente hay Shaharit, la de la mañana, y entre Shaharit y Minja, ¿no? A veces la unen con Shaharit, ¿no? Hay una oración especial que se hace que es Musaf. Ok, esa es una extra que se está haciendo en Shabbat. Hay Musaf, luego hay Minja y luego hay la de la tarde, ¿no? Arbit. Ok, quiere decir que tengo otra vez las 4, las 3 más una, ¿no? Ok, técnicamente en el judaísmo, ¿no? La de Arbit pues la hacen en la tarde en la tarde del día anterior, ¿no? En la víspera, porque pues inicia Shabbat, ¿no? Entonces la de Arbit la hacen antes, luego hacen la de Shagarit, luego la de Musaf y luego Minja y cierran el día, ¿no? Ya hacen Jabal al final y cierran Shabbat. Ok. En Shabbat hay 4 instancias de oraciones. Y en Yom HaKippurim
hay 5 instancias de oraciones, o sea, hay una extra adicional. Y esa es la que se está refiriendo a la escritura, ¿no? Y se hace en el Sidur, ¿no? Ahí está puesta, ¿no? Una oración extra que se llama Neilá. Esa se hace después de Minja, o sea, es Minja ya para acabar y haces Neilá y después de Neilá si va uno a un servicio en la sinagoga hacen Neilá y después tocan el shofar, ¿no? Hay un sonido largo del shofar, ¿no? Y bueno, mucha gente va justamente porque es emocionante ir a oír el shofar al final, ¿no? Hay un sonido continuo, largo del shofar, ¿no? Y eso termina el servicio de Yom Kippur, ¿no? Y entonces lo emocionante. Pero bueno, quiere decir que entonces ya hubo cinco instancias de oraciones, ¿no? O sea, hubo esta ofrenda extra que está puesta en la Torah. Y eso, bueno, ya es traducido a las oraciones que se hacen. Ok, se las cuento así, no tanto por la liturgia religiosa, ¿no? Sino por tomar en cuenta pues que hay ese tipo de relación con el Eterno en ese día, ¿no? Bueno, y además pues es costumbre de Yom Kippur, ¿no? Que antes de empezar Yom Kippur, o sea, quiere decir que el día anterior, antes de la tarde, ¿no? Hay una declaración que le llaman Kol Nidre, que es anular todos los votos y todas las promesas que hayas hecho y que no hayas cumplido, las anulan. Entonces, esa no es una oración ni es una bendición. Esa es una declaración. Digo, en algunas sinagogas hasta el Hassan, el cantor de la sinagoga, canta muy bonito, el Kol Nidre, ¿no? Y es todo un suceso, ¿no? Ok. Pero el Kol Nidre es antes de la tarde, o sea, antes del Erev, antes de que entre Yom Kippur. Normalmente el servicio de las sinagogas la calculan para que vayas antes a Kol Nidre, termines Kol Nidre, luego pasa un tiempo, entra la tarde, ¿no? O sea, se hace de noche, ¿no? Y va a empezar el servicio de la tarde, de Arbit, de Yom Kippur, ¿no? Entonces, pero ahí está esta costumbre de anular todo lo que prometiste y no hiciste. Ahí está el Kol Nidre, ¿no? Que es parte de la tradición, ¿no? Y al otro día también, por cierto, además de todos los oraciones que se hacen durante el día, hay una sesión que se hace antes de Minja, ¿no? Que se llama Bidú. Que Bidú la traducen como confesión. Y entonces es un texto que se lee, también es una especie de declaración, ¿no? Que yo he pecado y yo he transgredido y yo he hecho quién sabe qué. Y listan todos los tipos de transgresiones que pudiste haber hecho contra el Eterno, ¿no? La palabra bidú en hebreo quiere decir confirmar, más que confesar. Entonces lo que estás declarando quiere decir que estás confirmando que lo hiciste. Esto es, la temática es que hay ese tipo de declaraciones porque tú confirmas que has hecho esos pecados y que te declaras culpable. Los hayas hecho o no los hayas hecho, ¿no? Así es la usanza, ¿no? Porque en un sentido estás tú, pero al mismo tiempo está el pueblo de Israel, ¿no? Entonces no es necesario que tú lo hayas hecho, pero a lo mejor alguien más en el pueblo de Israel lo haya hecho, ¿no? Porque pues, siempre que describen la relación con el Eterno es el pueblo de Israel con el Eterno, ¿no? Entonces no es que sea yo solito, ¿no? Es como cuando piensan a veces que uno se hace muy santo, yo soy todo santo y recto y justo
y obviamente estoy pensando, no, yo voy a ir al famoso juicio y voy a salir victorioso y me va a recibir el Eterno con los brazos abiertos. Pero entonces pues no leí bien las instrucciones de la Torah, porque en las instrucciones de la Torah se está refiriendo a que no solo eres tú, sino hay muchos mandamientos que son con todos los de alrededor, ¿no? Con el prójimo, a que tengas buena relación, a que haya una cierta unión, porque esa unión es que es el pueblo, todo va a estar unido para que se una con el Eterno. Entonces, pues si tú eres muy santo, muy recto, muy justo y llegas allá con el Eterno, te va a decir, ¿y qué haces aquí, no? ¿Dónde están los demás? ¿Estás aquí tú solo? Quiere decir que no trabajaste con los demás. Deberías haber presentado tú y los demás, no tú solito. Y entonces te van a regresar. Te faltaron los demás. Y entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y por eso hay este tipo de declaraciones en que confirman que hiciste los pecados, ¿no? Hay por ahí algunos escritos, ¿no? Los cabalistas, ¿no? Que salen, bueno, tú haces las confirmaciones o esta especie de confesión de los pecados, ¿no? Porque puede ser que tú mismo en una vida pasada hayas cometido esa transgresión y entonces la estás declarando para hacerte responsable y que esté bien la relación entre tú y el Eterno, ¿no? Y conste que es un día muy especial, ¿no? De la relación de nosotros con el Eterno, ¿no? Es un día, ¿no? Como muchas veces lo pone la escritura, ¿no? Como si fuera el día de la boda. Entonces, si te vas a casar, ¿no? Tienes una novia y te vas a casar, pues el día de la boda se vuelve el día más importante de tu vida, ¿no? Quiere decir que ese día no vas a ir a trabajar, ¿no? No vas a atender otras cosas, ¿no? No vas a tener cosas más importantes más que el día de la boda, ¿no? Y bueno, quiere decir que, bueno, ya te casaste y quiere decir que, pues, la conmemoración de ese día de la boda sería el día del aniversario. Debería ser igual de importante y esto es lo que está pasando cada Yom Kippur, ¿no? Estamos volviendo a regresar en nuestra relación con el Eterno y reparar esta relación y unirnos con Él, ¿no? Como revivir la boda, ¿no? Ojalá el día del aniversario de bodas que se usa normalmente en el mundo, ¿no? Fuera con esta seriedad que se hace Yom Kippur, ¿no? Que de alguna forma pues reconciliemos y corregimos errores y faltas de las relaciones en este mundo y reconciliemos de tal forma, ¿no? Que empiezas como nuevo a la relación, ¿no? Este es el sentido de Yom Kippurim, ¿no? Y ese es pues este sentido que es cada año, ¿no? Se vuelve a renovar esta relación con el Eterno, ¿no? Ojalá sí se hicieran los matrimonios, ¿no? Que hubiera confesión y que hubiera renovación, ¿no? Y que cada año como que te volvieras a casar, ¿no? Pero pues el mundo luego no es así, ¿no? El esposo luego ni se acuerda de qué día se casó y se le olvida el aniversario. Y aquí es muy serio, ¿no? Y así debería de ser, ¿no? Pero pues así es con el Eterno. Y es justo la misma temática que le está diciendo Moisés al pueblo de Israel. Ahorita si quieren estar con el Eterno, si quieren seguir su instrucción, van a entrar a la tierra prometida con mayor razón. Quieren, entre comillas, casarse con el Eterno o seguir casados con el Eterno, ¿no? El pacto con el Eterno. Pero van a estar en la tierra prometida, se van a sentir cómodos, van a tener abundancia y se les va a olvidar, ¿no? Y
tal vez es lo que pasa con muchos matrimonios. Se olvida uno la seriedad de la unión y el valor del pacto. Y es lo que deberíamos estar renovando cada año, que es lo que se hace en Yom Kippur, ¿no? En Yom HaKippurim. Y es muy bueno esta temática, ¿no? de leer Hasinu y de leer este cántico donde está diciendo a Moisés, la verdad los van a sacar de la tierra prometida por no cumplir el pacto, ¿no? El problema que tenemos realmente con el Eterno. Y pues hay que observar esta festividad de Yom Kippur, ¿no? Estas restricciones del cuerpo, ¿no? A veces estas restricciones se empiezan el día anterior, ¿no? Desde el día 9, pues uno come menos para que el siguiente día que se dé ayuno total no me dé tanta hambre, ¿no? Porque hay veces que cometen el error de comer mucho el día anterior y entonces el cuerpo se queda como recordando que comió mucho y entonces da mucha hambre el día del ayuno porque comiste demasiado y entonces le da hambre al cuerpo porque pues lo acostumbraste a recibir mucha comida, ¿no? Y entonces lo que deberías de hacer es que desde un par de días deberías de comer menos y menos para que el cuerpo como que se acostumbre a comer menos y el día del ayuno no tendrías ningún problema, ¿no? Y claro, tendrías menos problemas si estuviéramos centrados en el asunto del Eterno, ¿no? Y pues se usa no embellecerse, no perfumarse, no verse tan bonito, ¿verdad? ¿No? Tampoco se trata de estar sucio, simplemente no tantos placeres de lavarse tanto, ¿no? Y es interesante este día y hay ahorita estoy acordándome, en el Talmud hay un tratado que se llama Tanit. Tanit en arameo, ¿no? Quiere decir ayuno. Entonces es un tratado de todos los ayunos, ¿no? Y ahí tratan diferentes temáticas de los ayunos. En ese tratado, al final, ahí sale un rabín, ¿no? Diciendo que dice los 2 días de más gozo para el pueblo de Israel en todo el año, así lo pone, que los 2 días de más gozos, de más júbilo que deberíamos de tener el día del año, son el 15 de Av, Tu B'Av, que en la tradición el Tu B'Av, el 15 de Av es el día del amor, el día de las almas gemelas, ¿no? Y que salen las doncellas a bailar en vestidos blancos. Ok, que ese día se debería ser. Está hablando de los 2 días de más júbilo de todo el año, ¿no? Uno es el 15 de Av y otro dice es el 10 del mes séptimo, Yom Kippurim, ¿no? Yom HaKippurim, que debería de ser un día igual de gozoso y las doncellas deberían de salir a bailar en vestidos blancos, igualito que el 15 de Av, ¿no? Pero entonces hay que estar con esa actitud de estar con gozo, ¿no? De estar en este sentido de gozar la oportunidad de estar tan cerca del Eterno, ¿no? Este sentido, ¿no? A veces, como lo explican algunos libros místicos o el Zohar o de ese tipo de libros, ¿no? Usan palabras que habría que entender, ¿no? Digamos, en Europa las ciudades principales están junto a un río siempre, porque pues ahí tienen agua. Pero pues bueno, en el pueblo de Israel no hay grandes ríos, ¿no? Entonces ahí las ciudades antiguas todas están junto a un manantial,
un lugar donde sale agua naturalmente, ¿no? Entonces hasta Jerusalén está así, ¿no? Hay un manantial natural. Y entonces en ese manantial normalmente sale agua y lo que hacen es almacenan el agua en algún lado, en un tinaco o en alguna alberca, por así decirlo, ¿no? En la temática se usa la palabra estanque, en un estanque de agua, ¿no? Ahí está saliendo el manantial y digamos estoy almacenando el agua en un estanque. Y luego del estanque hay veces que se usan canales, ¿no? Modernamente tuberías, ¿no? Para repartir el agua en la ciudad, ¿no? O que llegue a tu casa, ¿no? Y finalmente tengas agua en tu casa. Y muchas veces, si en la antigüedad, pues las casas eran terrenos para plantar o terrenos de agricultura, ¿no? Entonces necesitaba que hubiera canales para que el agua viniera y pudiera yo de alguna forma tener agua para regar lo que siembro, ¿no? El que se riega el campo. Entonces esas son las palabras clásicas, ¿no? El manantial representa el agua o la energía, la luz que viene del Eterno, ¿no? Hay un manantial y entonces eso es siempre muy arriba el manantial, ¿no? Y el manantial alimenta el estanque. Este estanque o alberca o lugar donde tengo guardada el agua, eso siempre representa Binah. Y entonces ahí tengo, en Binah tengo el estanque de agua. Y del estanque de agua cae el agua, ¿no? El agua en canales o en tuberías, ¿no? Esto es el Seirampín, ¿no? Y cae a Malhut, y Malhut es el campo. Y entonces es la temática clásica de los proverbios o parábolas más bien parábolas que hay en los libros, ¿no? De la fuente, ¿no? De la fuente de agua, ¿no? El estanque, ¿no? El Eterno es la fuente, luego el estanque de agua, Binah, los canales o tuberías, la forma que me llega el agua, que sería el Seirampín, y el campo, que es Malhut. Ahorita lo que está pasando es que la tubería, el Seirampín, por decirlo así, ese desaparece y entonces se acerca en Kabbalah, por ejemplo, el Ari, ¿no? Habla que el Seirampín lo sustituye el Eterno tal cual. O sea, el Eterno está haciendo las veces de tubería, ¿no? Pero bueno, ella ya no le llama el Eterno o usa un nombre más abajo, que el nombre es el tetragramatón, ¿no? Yod-Hei Vav-Hei siempre es el ideal como debería estar Seirampín. Pero pues Seirampín en nosotros no está con el nombre del Eterno, ¿no? Traemos ahí las tuberías medio que se le sale el agua, ¿no? Todos los niveles emocionales ahí más o menos, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que estamos reparando, pero ahorita se acerca Binah, el estanque se acerca al campo, a Malhut. Esa es la temática de todos los libros de sabiduría, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que tenemos esta oportunidad y por eso hay esa felicidad, ¿no? Tenemos el estanque junto al campo, ¿no? Tenemos el agua accesible a la mano. Y esa es parte de la felicidad, ¿no? Y así lo dice el Talmud, ¿no? Que debería ser el par de días más felices de todo el año, porque tenemos la oportunidad de reunirnos con el Eterno y de componer todo lo que está mal con el Eterno. Así es que aprovechen este día de Yom Kippur, ¿no? El Ari dice, este asunto de que no le llaman Yom Kippur, sino le llaman Yom HaKippurim, ¿no? Los sabios, todos están hablando este sentido que se acerca
Binah a Malhut, ¿no? Y dice, como es un acercamiento de dos partes, por eso está en plural y entonces por eso se llama Hakipurim. No está habiendo esta reparación solo de un lado, sino están dos involucrados, ¿no? Se acerca el Eterno y tú te acercas al Eterno, ¿no? Está actuando Binah y está actuando Malhut, ¿no? Y entonces dice, porque como hay dos partes, está en plural. Y por eso siempre está escrito en todos lados en plural, Hakipurim, ¿no? Lo que iba a comentar ahorita es, el Ari dice que se llama el día Kippurim, pero él dice porque Kippurim empieza con Kaf, ¿no? Y entonces la Kaf inicial en hebreo quiere decir cómo. Y entonces dice, el día es como Kaf Purim. Entonces dice, es un día como Purim. Es un día como si fuera Purim, con ese gozo y con ese día de gozo en que el pueblo de Israel o los judíos no fueron masacrados, ¿no? Sino vivieron y celebraron ese día, ¿no? Ese suceso con Esther, ¿no? Que el pueblo vive, ¿no? No muere. Y entonces es un día de felicidad, Purim. Y Kippurim debería ser como Purim, ¿no? Entonces, pues, habría que estar en el sentido, ¿no? De escuchar a Moisés, de que a veces nos confiamos, a veces estamos sacando conclusiones, ¿no? Estamos pensando, no, el Eterno nos va a perdonar, ¿no? A la hora de la hora no va a pasar nada, voy a ser perdonado, ok. No podemos pensar qué va a decir el juez a la hora del juicio, ¿verdad? Si cometo una falta, pues tiene una consecuencia. Y yo estoy pensando que me van a llevar a un tribunal, me van a hacer un juicio, y yo voy confiado, sonriente ahí en el juicio, porque estoy pensando que el juez, pase lo que pase, me va a perdonar. Pero hay que tomar en cuenta que siempre debemos de ser responsables de todo lo que hagamos, ¿no? De que no pensemos que siempre nos van a perdonar, pase lo que pase. Que realmente hay que estar pendientes de qué hacemos, cómo nos comportamos y ser responsables de lo que fallamos. Y tratarlo de reparar antes que nos lleven a un tribunal con un juez y que el juez sea justo y no estemos pensando que va a ser un juez misericordioso, que no va a importar la ley y que siempre nos va a perdonar. Porque a veces estamos sacando conclusiones o estamos pensando por el juez, ¿no? O el clásico, en la mexicana, ¿verdad? Las excusas. La excusa clásica, ¿no? Es oye, Robin Hood fue y robó a personas. Ok, pero robar, apropiarse de lo que no es de uno, pues tiene consecuencias en la Torá, ¿no? Pero pues él está diciendo, no, es que Robin Hood fue y robó porque se lo va a dar a los pobres. Ok, si querías darle a los pobres, a lo mejor hay otros caminos para que yo le fuera a dar o a ayudar a los pobres, ¿verdad? A lo mejor me ponía a trabajar, me pongo a trabajar duro, hago mucho dinero y luego mi dinero se lo regalo a los pobres y hubiera logrado exactamente lo mismo, sin la infracción. Pero pues Robin Hood está yendo y está apropiándose de lo que no es suyo, está robando. Y luego, ok, ya lo que hizo con lo que robó, que se lo dio a los pobres, pues ese ya es su problema.
a la hora del juicio lo que van a juzgar es el error, lo que hizo mal, la transgresión, ¿no? Cómo se llame la transgresión, inequidad o falla o lo que falló, ¿no? Ese es lo que va a ser juzgado y va a tener que ser responsable por lo que haga, ¿no? Ok, lo resolvió robando cuando podía haber ayudado a los pobres poniéndose a trabajar, haciendo mucho dinero y que, bueno, luego haya decidido regalarle su dinero a los pobres. Eso debería de haber hecho en lugar de ponerse a robar. Y ese es justamente lo que nos falla, ¿no? Estamos pensando en que si fallamos o infringimos, al final ponemos muchas excusas y que lo estamos haciendo por el eterno y que lo estamos haciendo de la mejor forma, pero pues son puras excusas, ¿no? La infracción la hicimos y tenemos que hacernos responsables de la infracción y es parte de la temática de este día. Aceptar nuestra responsabilidad, nuestras fallas, nuestras cosas que hicimos mal y aceptando es el primer paso de poder regresar al camino del Eterno, ¿no? De poder arrepentirnos correctamente y hacernos responsables de lo que hicimos mal. Pero es día de estar felices y qué bueno que el Eterno nos da esta oportunidad de regresar con Él, de volverlo a abrazar, de reunirnos con Él, de reafirmar nuestro pacto y seguir adelante. Qué bueno que hay este día en donde finalmente ojalá escuchemos todo lo que dice Moisés, porque el pueblo de Israel pues simplemente nos está representando como somos, ¿no? En que a veces somos tercos, duros de cerviz, nos cuesta trabajo escuchar. Que tengan un muy buen día de Yom Kippur, de Yom HaKippurim, ¿no? Y que pues finalmente, ¿no? Al final se selle bien, ¿no? El sello sea la firma, el cerrar del libro sea positivo, sea bueno. Que tengan un muy buen día y nos vemos el próximo año en Jerusalén. Shalom.